Y volvimos con más videos para aprender quechua. Ay, ¿se recuerdan que en la anterior clase hemos aprendido esta preguntita? Esa es nuestra pregunta. Pero hoy día ya no vamos a hablar de varias personas, sino que vamos a hablar de una sola people, de una sola persona. ¿Cómo? De la siguiente manera, mis queridos amigos. Kan, que vendría a ser tú, fíjese. ¿Ya? Y digo, y matan mi hijita Monanki. Esa sería mi pregunta que voy a plantear en este video, mis queridos amigos. En vez de Han, ya no voy a utilizar Ka, sino va a ser un sujeto tácito y digo, y matan mi hijito Monanki. Ya aquí voy a empezar a poner algunas respuestas. Y recuerden que en el anterior video hemos aprendido algunos alimentos cocinados o alimentos preparados. Y en este video también vamos a utilizar esos. Por ejemplo, diría pues, en las fiestas de Cusco yo como mi chiri uchu. ¿Ya? Aquí está chiri uchu. Chiri uchu. Y le aumento ahora si el sufijo ta. Chiri uchu ta. Fíjense. Y le aumento el validador o el enfatizador. Chiri uchu tan. Chiri uchu tan. Mi hijita. Fíjense, mis queridos amigos. Mi hijita Monani. Estamos poniendo chiri uchu tan, mi hijita Monani. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero comer chiri uchu. Y no va a ser necesario que pongamos en este caso nuestros pronombres. Yo puedo decir chiri uchu tan, mi hijita Monani. Esa sería mi respuesta. Otra respuesta que podría poner, por ejemplo, es Pachamankatan. Fíjense, esa sería mi respuesta. Pachamankatan, mi hijita Monani. Y otra vez mi respuesta. Facilito, así de sencillo es el quechua. Ahora yo te pregunto, ¿y mata mi hijita Monanki? Ahora, a partir de esta pregunta, vamos a avanzar un poquito aquí abajo. Y digo, pues, a ver, Juancha, Jauris, ¿ya? Juancha, ¿ya? Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, un adjetivo, dependiendo, pues. Por ejemplo, yo podría decir, a manera de broma, carapupu, carauya Juancha. Fíjense, carauya Juancha, ¿ya? Y le digo, y matan mi hijita, ya, jauris, que pues, y matan mi hijita Monanki. Esa es mi respuesta. O mi pregunta. Juancha, carauya Juancha, y matan mi hijita Monanki. Y Juancito me responde de la siguiente manera. No caca, ¿ya? No caca. ¿Qué comida? Caldo de gallina. Walpa, ¿ya? Gilitan, ¿ya? Mi hijita Monani. Y utiliza mi Juancito una comida y me dice, Cari, ¿y tú? Ahora me da la opción para responder. Y yo le respondo, no caca, ¿ya? Walpa, canca, chatan, mi hijita Monani. Eso sería mi respuesta, ¿ya? Entonces, mis queridos amigos, así de simple podemos aprender a hablar, a escribir el quechua. Y fácil, mira, pues Juancha Jarao y mata mi hijita Monani. No jaja, walpa gilitan mi hijita Monani. Cangri, no jaja, walpa cancachatan mi hijita Monani. Y podemos utilizar. Y es importante también, miren, la siguiente pregunta que voy a plantear, otra vez planteo. Recuerden, a ver, yo te digo María, ¿ya? Mariacha, ¿ya? Ima, mi junatan, ¿ya? Mi hijita, ¿ya? Monanki. Esa sería, mis queridos amigos, mi pregunta. Mariacha, mi junatan, mi hijita Monanki. Y a partir de esto, nosotros vamos a plantear nuestra respuesta. Y me dice Mariacha, pues, lo siguiente. Génate, no caca, ¿ya? Y ella quiere comer, por ejemplo, si no encuentra una comida en quechua, ¿qué sería? Por ejemplo, ceviche. Hemos hablado de ceviche, hemos hablado de ají de pollo. Podríamos hablar del estofado. Mira, el estofado no hay en quechua, pues, estofado chata. ¿O el pelagua? No, no existe. O no hay, realmente, no hay. Entonces, no caca, estofado,
¿ya? Tengo dos opciones. Puedo decir nisqatan o simplemente estofado tan. Cualquiera de los dos. Entonces, estofado tan, mi hijita Jauricia. Mi hijita Munani. Ya está. No haga estofado Munani. ¿Ya? Estofado mi hijita Munani. Pongo una coma y le pregunto, Hanri. Otra vez la pregunta, Hanri. Y me va a decir, no haga. ¿Ya? Y otra vez una comida. Por ejemplo, podría ser en este caso el ceviche. Entonces diría, pues, ceviche tan mi hijita Munani. Y mi conversación se va formando. En algunos casos, algunos de este ceviche, por ejemplo, hablaban en diminutivo y decían ceviche chatán, estofado chatán, estofadito, cevichito, ¿ya? Para hablar de diminutivos. ¿Cómo yo hablaría en caso de diminutivos? Si me preguntan, María, chimata mi hijito Monanki, yo voy a plantear aquí, a ver, un ratito por favor, ya. Y me dicen esto. A ver, vamos a cambiar de color, ¿ya? Chojonis, de banco. Ya, ahora sí. Entonces, mis queridos amigos, aquí planteo y digo, pues, y mate me dijiste, no caca, utilizando un diminutivo, no encuentro arroz con pollo. Entonces digo, pues, arroz, ¿ya? Con pollo. Y le aumento, pues, el diminutivo, cha, arroz con pollo, cha, arroz con pollito. Y el acusativo, ta, arroz con pollo, cha, ta. Mira, fíjense, mi hijita Munani. Y le pregunto otra vez, Cari. Esa sería mi pregunta. ¿Y tú? Y la otra persona me va a responder y me va a decir si quiere compartir la misma comida, podría ser también. Por ejemplo, diría noca paz. Noca paz. El paz ya saben significa también. Noca, yo paz también. Noca paz. Igual. Arroz. ¿Ya? Con pollo chatán. ¿Ya? Pollo chatán. Ja. Mi hijita Mona. Y la respuesta ya está. Entonces, mis queridos amigos, podemos utilizar de esa manera algunas respuestas y así aprender quechua. Pero recuerda que es importante que te suscribas a este canal porque va a ser de mucha ayuda para ti, para que aprendas y para que no te pierdas ningún video de todos los videos que estamos subiendo cada día. Entonces, amigos, dicho esto, conmigo nos vemos en el siguiente video y no te olvides de suscribirte y compartir este video para que más personas aprendan a hablar el quechua.